Konnichiwa, Laurito Geek. ¿Qué onda? Hola, estamos aquí con nuestro Una vez invitado, más. Gonzalo, mi primo, que quiero mucho. Bienvenido, Gonzalo. Bienvenido. Eso, gracias. Estamos con Luis Daniel, estamos con Neto ¿Qué Toro. onda? Así no, es el apodo, Es el es el apodo, nombre el apodo. artístico del La- Neto. Bienvenido, Gonzalo. Todos ¿Cómo? tenemos nombre artístico. Tiene varios nombres artísticos. Sí, sí, Tiene sí. Neon Slayer. Hayes. Félix Tiene el Hayes, Félix también. Sí, pues es que es un artista multifacético, Multi, ya sí. sabes. Es que es para lo que lo necesiten. Acá Allá está. Ahí al Neto, andamos. échale una La llamadita. orden. Un solo apodo no alcanzaría a englobar. No, multifacético, mi niño. Múltiples talentos Mucho talento para, De acuerdo, de para acuerdo. un solo alter ego. aquí. Oigan, venimos hoy, tenemos tema especial y hoy vamos a platicarles de dos autores de los cuales creo que muchos somos fans de, y es George R. R. Martin, autor de series y libros como The House of the Dragon, Game of Thrones. ¡Woo! Acá uno. Claro. Yeah. Y también de Tolkien, que pues espero que todos lo amemos porque yo sí lo quiero mucho. El Señor de los Anillos, traigo mi anillo, my one, The One Ring. the Sabía one. que lo The tenías. Precious. The Precious. Tengo The the Precious. Precious. Sí, sí, sí. Oigan, pues vamos a poner frente a frente a dos titanes de la fantasía. Sí. Sí. Los Con clásicos. tintes distintos, ¿no? Uno más oscuro que el otro, uno más político que el otro, pero al Pues- fin y al cabo dos titanes. De hecho, Martin se inspiró Justo mucho estaba leyendo eso. Órale. Tolkien, muy fan de Tolkien, solamente que no le gustó que tuviera un final feliz. Ah, ¿Lo habremos No, visto en pues, sí. algunas de sus entregas? Nah. ¿O no? ¿Lo habremos visto en algunos de sus trabajos? Yo digo que sí. Sí, él dijo que, o sea, que todo muy bien, que todo muy padre, y como todos sabemos, no hay, espero que todos saben. Si no, aquí van a saber para Sí, eso. sí, les voy a esta dar sesión. spoilers, pues. Al final de todo lo que pasa en la saga del Señor de los Anillos, desaparece la oscuridad del reino. Entonces, Martin dijo de que eso no, No, puede no, no. suceder en un mundo de verdad, aunque sea Aunque sea fantasía. fantasía, pues. O sea, un mundo de verdad. En un mundo de verdad. de verdad, fantástico. Entonces dijo de que, ¿sabes qué? Inspirado y todo, él escribió basándose en esta serie, se basa en la Guerra de las Rosas que pasó en Ujú. Inglaterra. Y dijo, pues, felices finales aquí no va a haber. Sí, no, creo Ni que... finales. Para empezar. Sí, no Que termina. ¿Cómo le achacan eso? Ahorita llegamos a eso, ¿Cómo le achacan eso al Punto pobre? muy polémico. Pero sí creo que se parecen mucho, ¿no? Y pues ahora sí que todo quien vendría siendo como el abuelito de la fantasía y ahora Martin viene siendo el papá, ¿no? Sí. Pero ahorita si entramos en materia, muchos de los caminos que toman yo creo que tiene que ver con la experiencia de vida que tuvieron, ¿no? Y con la crianza, con el origen, con todo este rollo. Y por eso a lo mejor en Game of Thrones entra más en temas políticos y Lord of the Rings a lo mejor es más filosófico, ético, místico casi, ¿no? Tolkien toca fibras sensibles con su experiencia en la guerra, ¿no? Precisamente para allá vamos, ¿no? O sea, muchas veces se critica a Tolkien por ese lado, ¿no? Como que un mundo feliz, todo bonito, pero él vivió Pues en... fue su manera de sublimar todo eso. de alguna Exactamente, él vivió en primera persona la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y quedó, pues, en ese momento no tenía nombre lo que él tenía, pero básicamente es PTSD, ¿no? Sí, es estrés postraumático, ¿no? Sí. Y obviamente también el origen académico, digamos, de Tolkien, pues le da más profundidad a lo mejor a su universo, ¿no? Porque Tolkien era profesor en Oxford, era filólogo, ¿no? Literalmente inventó una lengua, ¿no? El élfico y el ¿qué? ¿Cuál es el otro? Sindarin, Sí, tanto. es correcto. No, entonces sí, hay similitudes, pero hay contrastes, ¿no? Entonces, Sí. uno se inspira en el otro, porque hasta los dragones, ¿no? También se inspiró en algo de los dragones. Solamente que siento que en la mitología Tolkien se inspiró más en la mitología nórdica. Ok. Ah,
Entonces, o sea, sus elfos, sus Yeah. orcos, todo esto están inspirados, hasta dragones inspirados en cómo veía la gente a esos seres en la mitología nórdica. Y R.R. Martin siento que se inspiró más en la como mitología celta, Ok. Irish, Ya. Sí, sí, en sí, ese- Scottish, ese tipo de ajá, sí. en ese Británico, vaya. Británico, sí. exacto, en esa mitología británica y la manera de ver a los dragones y a los seres Ya. estos. Por eso tiene estas criaturas del bosque y todo esto, sí. los árboles que hablan y eso que los celtas, Sí. los druidos, Druidos. creían en todo eso. Wow. Sí, y también yo creo que partiendo de que Tolkien era profesor universitario, a él le tocó hacer traducciones de muchos de estos, pues ahora sí que leyendas, ¿no? De la mitología nórdica y esos los adaptó pues ahora sí que en su mundo, ¿no? A mí este tipo de autores, aunque no leo tanta fantasía, sí he leído, pero el hecho de poder crear un mundo tú, ¿no? Y un mundo completo, o sea, ¿qué nivel de creatividad tienes que todo el tener, idioma y todo, ¿no? sí. Con idiomas, con personas, especies, criaturas Conflictos, mitológicas. razas. especies, güey, todo Y si tú ves, por ejemplo, las... Todo y racismo incluido. También. Luego entramos ahí también. Pero si tú ves, por ejemplo, en la... Tolkien era muy amigo de C.S. Lewis, ¿no? Del de Narnia. Sí. Y sus cartas son públicas, ¿no? Entonces, si lees las cartas, puedes ver cómo fue su proceso creativo y incluso en el idioma inglés, o sea, están los dragones y están otras criaturas que se llaman wyverns, que básicamente son dragones, pero los dragones son de 4 patas y los wyverns son de 2 y los dragones pueden tirar fuego, pero los otros no. Ya. Y obviamente todo el tema de dragones y esto está muy inspirado con Inglaterra, ¿no? Con St. George, que pues mató un dragón y eso, ¿no? Pero a mí en lo personal, cuando sale la primera película, yo tenía 14, 15 años y la neta fui al cine. La de Comunidad del Anillo. Sí, Comunidad del Anillo. Y de hecho la vi en español. Ok. Estaba en España. En el- Estaba en España, en España. Español de España. güey. Ajá, sí, sí. Traducción. Hombre, Frodo. No, hombre. Y saliendo de la película, o sea, ni sabía qué iba a ver, la verdad, ¿no? O sea, nada más pues eran la clásica película que se estrena en Navidad, que son los blockbusters, y la fui y salí absolutamente alucinado de la película, güey. O sea, ¿qué acabo de ver? Es la mejor película que he visto en mi vida. Literal. Y saliendo de ahí, lo primero que hice fue me compré la trilogía, ¿no? Porque Sí. un año para que salga la otra. No, Aparte, ya tenía la experiencia de Star Wars, ¿no? De Star Wars cada 3 años sacaban la película y decían, no, ni de chiste, Sí, ¿no? sí, Y entonces, para cuando salió Las Dos Torres, yo ya había leído Toda la la trilogía, ¿no? Y luego con Game of Thrones me pasó lo mismo. Entonces, vi la primera temporada y dije, ¿Cómo te vas a esperar, no? sí, pues está perrísimo esto. Que yo leí el libro antes de ver, o sea, antes de que saliera la primera temporada, leí el primer libro. Ya. I don't Ya, know why. ya lo Sí. habías leído. ¿Cómo ¿Cómo recibiste recibiste? luego el producto ¿Cómo te fue? televisivo una vez que... Que eso siempre es todo un Sí. tema, ¿eh? Sí, Eres de los fans super piquis que OG quiero fan. que sea igualito a lo que leí. La verdad, soy una persona muy molesta de ir a ver películas si ya leí el libro. Bueno. Porque sí soy muy... Creo que tú y yo podemos... Comparten ese rasgo. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, él y yo vemos muchas películas juntos porque nos aguantamos. Fíjate que a mí la primera vez que me pasó eso que comentas fue con El Conde de Montecristo. Ok. ¿No? Que de Jim Caviezel, que la De neta, que- perrísima la película. Y mi papá lo tenía en la casa, güey. Y lo leí. Y dije, la película está perrísima, pero el libro está 1000 veces mejor, ¿no? Exacto, pues, exacto. Ay, Y luego, con el tiempo, he aprendido a aceptar que al final de cuentas la película es una adaptación. Sí, sí, sí. No, así sea una película de 3 horas, no No, puedes no es meter sí, todo. claro. güey. Por ejemplo, los que son así fanáticos de Tolkien en la Comunidad del Anillo, entre que salen de la comarca, ¿no? De Shire Sí. y llegan
a Bree, al primer himno, sí, esto. sí, sí. Son como 300 páginas. y se encuentra en un personaje, güey, que se llama Tom Bombadil. Tom Bombadil, claro. Y entonces... Y no están para nada en las películas ni Sí, mencionados. Así. Y hay una polémica loquísima con los que son hardcore fans del libro, güey, de que cómo dejaron fuera a Tom Bombadil. Y al final de cuentas, pues el director tuvo que hacer una decisión, güey. Sí. No me va a sumar en el gran storytelling, scheme, ¿no? claro, sí. Y hace algo realmente en los libros de este personaje. O sea, algo significativo como para que diga el fan. En la mitología No lo sacaron. del libro, sí, pero en el libro, no. En el libro, lo más significativo que hace es que Frodo le da el anillo y el vato lo agarra y se ríe, güey. Ajá. O sea, era como la bondad personificada total Sí. de que el anillo no tenía ningún No le podía poder hacer sobre absolutamente él. nada, pues sí, Ajá. cero dominio. Y ya, pues si lo estudias bien a fondo, sí tiene un significado, pero en el desarrollo de la historia no cambia nada. Ya. Sí, O sea, está podían bien, no no habérselo está- encontrado Y y no va a más o pasar menos nada. el caminito era en el mismo. Pero son ese tipo de detalles que justo el fandom que entonces es ortodoxo dice no te perdona. Y ellos, si tú les dices vamos a sacar una película con todos los detalles, pero va a durar 6 horas, ¿qué onda? ¿Se la avientan o no se la Yo avientan? sí. Pues sí. A ver. Vamos a aclarar una cosa, güey. Yo sí ahorita voy a ver Lord of the Rings, tiene que ser versión extendida. También. Esas 3, 4 escenas extras suman, güey. Las necesito porque si no, no me quedo contento. Vale la pena. Sí, güey, aparte me acuerdo cuando salieron, pues, porque ya, pues, de entrada una película de 3 horas es una película bien larga, ¿no? Sí. Entonces, cuando salieron los DVDs, un camarada Los mío los extended, compró y, pues, ¿cuánto dura ahora? No, 3 horas 53. Madre, trae un chorro, güey, ¿no? Trae un chorro todavía, échalo, ¿no? Incluso... Tráete un termo de café, un paro. No, incluso si tú ves las versiones extendidas, hay cosas que sí le sumaban muchísimo a la película, pero que por un tema comercial, güey, o sea, incluso tú llevarla a los cines, un cine, pues cuántas funciones puedo tener al día, güey, si Sobre dura todo, 4 sí, horas, güey, últimamente, Claro. ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en Two Towers hay una escena que sale Boromir y sale con Faramir, con el hermano, güey, ¿no? Y en la trilogía no conviven porque Boromir se ve en la primera película y Boromir sale hasta la segunda, güey. Sí, es cierto. Pero tú ves esa escena que son 5 minutos, güey, y ves la dinámica entre los hermanos, la relación que hagan con el papá, porque pues también el papá marca mucho la historia más adelante. Sí. Y también, por ejemplo, en el caso de Boromir, pues lo juzgaron mucho, ¿no? De que el malo le quiso Sí, quitar el sí. anillo a Frodo. Que estaba cayendo en la tentación. Acá. Sí, pero Tolkien no lo escribió como una persona mala, güey. Simplemente Sí. es una persona falible, güey. Que Pues es un ser humano. Sí, claro. O sea, exactamente, Sí, güey. sí, sí. Exactamente. Eso es lo que hacía el anillo. Y que Corromper a las Corromper. personas. Corromper. a las exacto. personas. Y que en la película, pues al final de cuentas el vato sí se redime, ¿no? Porque pelea por los otros hobbits y esto, y muere, pero pues no muere arrepentido, ¿no? Y Aragorn cuando pues ahí lo despide, le dice Sí. como que, hey, Todo bien. ve en paz, ¿no? Hijo de Gondor. Que eso justamente es un puente que enlaza con Martin, porque dice que ese personaje y supuestamente esa escena es de sus favoritas del Señor de los Anillos, que porque él es un héroe que se va con todas las banderas verdes, ¿no? O sea, con Sacrificio. honor y todo. Sí, y a Martin yo creo que le gusta mucho ese personaje porque es un personaje gris, güey. Ok. O sea, es un personaje bueno que se equivocó, que cae en la tentación y que es algo que él extrapola mucho en Sí, en que su justo saga, güey. cuando los comparan dicen que la fantasía de Martin es una fantasía gris. Exactamente lo que acabas de decir, así lo catalogan como fantasía gris. Entonces eso es como que un puente donde declaran mucho que él es muy fan de ese personaje De hecho, específicamente. ahorita que acabas de decir que ya se puede ir como hijo de Gondor, o sea, él murió peleando. Así es como los nórdicos se iban a Odín, o sea, se iban con Odín. Cuando los En la los guerra. guerreros A Valhalla. era un honor morir peleando, porque Sí. así ibas directo a Valhalla, donde ibas a poder estar en un festín con Claro, Odín, con todos los Pues, héroes. con todos los héroes que han peleado. Al final de Entonces, cuentas es la muerte honorable, güey. O sea, la muerte de guerrero, ¿no? El guerrero no se quiere morir viejo en su cama, güey. El guerrero se quiere morir con En la el- capa sí, puesta, sí. con la espada en la mano, güey, en una En el batalla. campo de güey, ¿no? batalla, dándolo Sí, todo. sí. esa película la vi, yo creo que estaba como en quinto o sexto de primaria. La vi en el cine la primera vez.
mi tío Javier me compró para la primera función. Lloré toda la película. Mi mamá casi nos sacan de lo que estaba llorando cuando se muere Boromir. Daniela, te traje a divertirte Lloré. y tú O sea, en un mar de eran lágrimas. lágrimas. O sea, cuando Gandalf, o sea, Sí. run fools, Fly you. Fly you. fly, fools. Todavía lloro. O sea, no les puedo explicar que yo no puedo ver ninguna de las películas del Señor de los Anillos con gente, porque hasta la fecha Lloras. las veo una vez al Las año. tienes que ver sola. Todas, y sigo llorando. En las mismas partes. Ya Es sé su que catarsis viene, ya. ya sé que va a pasar, y aún así el sentimiento es real. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, y que mencionabas tú de que Tolkien estuvo en la guerra, los hobbits, para Tolkien en su psique, ¿sí? Personificaban al soldado raso, güey, en la guerra, güey, que no era capitán, que no traía los La badges primera en el- línea de Sí, batalla. pues, y que al final de cuentas, pues, los hobbits son los que se avientan la chamba, güey, ¿no? Sí, Y luego, detrás de eso, hay un mensaje muy bonito, güey, de que hasta el ser más insignificante puede cambiar el destino de la Tierra, ¿no, güey? Claro. Porque no son, pues, no eran guerreros, güey, no eran magos, básicamente no eran nada, güey. Ahora, que sí tenían los hobbits pies ligeros, ¿no? Entonces eran silenciosos. Entonces eran el método ideal para ir y Entrar con meterse a Mordor, ¿no? Sí. ¿Qué tenían? Tenían una bondad innata, güey. Entonces, Bilbo a lo mejor estuvo 50 años con el anillo, güey, y no le hizo tanto efecto. Gollum estuvo 600 años con el anillo, güey. Y no hizo tanto, güey. Y Frodo, digo, en la película parece que son 6 meses, ¿no, güey? Pero en el libro son 17 años. Sí. Entre que pasa la fiesta de Bilbo y acaban la aventura son 17 años, güey. Eso estaban platicando ahorita fuera de grabación. Sí, de antes de los empezar. tiempos que hay en una De caminata. que parece que la incluso. película lo ves y son como 2 semanas. ¿haz de cuenta? No, y, Un año. y salen los memes también, ¿no? En Twitter, yo los veo de que el trayecto de Frodo es de San Diego a San Francisco, ¿no? De que Sí, lo puede aventar en 4 o 5 Simón, días. lo puedes aventar en Ese un güey tardó ratito, ¿no? años. No manches, es como la teoría esta de por qué no usaron a los águilas para Sí, volar. odio a esa gente. ¿Dónde está la historia, güey? ¿Dónde está? O sea, ¿Por qué se quieren saltar todo? digo, me da mucha risa. Esa ¿no? es la gente que usaba todas las Incluso- claves en los videojuegos Sí, para sí, tener ándale. los materiales Incluso- infinitos. Incluso hay Vidas una, infinitas. hay una teoría ahí, ¿no, güey? De que cuando pasan las águilas a recogerlos al final, Sí. están Sam, está Frodo, pero son 3 águilas, güey. Entonces, una iba por Gollum también, pues. ¿no? Claro. Como que también lo iban a salvar, pues, ¿no? Sí, pero, sí. pero pues no llegó. Ay, No llegó alcanzó mi el compadre. raite, mi niño. Sí, no. Pues es que ya Canceló el 600 viaje. años, no manches, ya déjenlo descansar al pobre. El anillo estaba extiende cansado. vidas, Sí, sí. si no se acuerdan de ese fun fact, porque los hobbits sí viven muchos años, pero no 600 Sí. años. Sí, y que también dentro de esta construcción de mundo que hace Tolkien, o sea, los elfos pues son ahí etéreos, invencibles, bellísimos, inmortales, ¿no? Los enanos, no sé, pero viven 500, 600, 700, 800 años. O sea, Sí, tienen un poquito un menos de lifespan 1000, sí. muy, muy, muy largo. Ajá. Sí. Y los humanos no. Los humanos. Viven como humanos, sí. Nosotros. Y luego está, que es el caso de Aragorn, los Númenoreanos, ¿no? Númenor. Que tienen Sí. ahí medio sangre elfa, algo, porque Aragorn en la película técnicamente tiene como 87, 88 años, güey, ¿no? Sí, cierto. Sí. Y la historia que sigue después, no sé, Aragorn se muere a los 180, 200 Sí. años, ¿no? Sí. Que es el doble Del del normal, lifespan del humano. normal, ¿no? Sí. Sí. Pero también hay un tema, pues no sé si ético, moral, ¿no? De qué valores representa cada quien, pues, ¿no? Los enanos andan a su rollo, se meten a sus minas, nada más les importa el dinero y la riqueza, ¿no? Sí. Los elfos, pues, no sé, son seres más románticos ahí, hacen sus Sí, sí. poemas y hacen su música. Y La belleza. Son ¿no? etéreos. Sí, sí. La arquitectura bella y las la las belleza, joyas. la Y acá. arquitectura, las Sí. joyas, pues ellos hicieron los anillos Claro. incluso. Pues ellos y los Celebrimbor. elfos.
Celebrimbor. Y los humanos, pues los humanos son prácticos, ¿no? Los humanos quieren el poder. Todo de una. Y son los más corrompibles, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegan a... con los elfos. Sí, a ese... Rivendell. Rivendell. A Rivendell, pues dice como que... ¿Cómo se llama el Elrond. Elrond? Que fíjate que Hugo Weaving en eso Qué se buena aventó onda, Matrix. Matrix, sí. Y Lord of the Rings, güey. Todo en un span de Y 3 años. luego, Fue su luego periodo también azul ese, yo creo. V for Vendetta también se aventó luego. V for Vendetta. Él es el V también. Buenísima. Sí. Buenísima película. Él es V también en esa. Buenísimo. Sí, no, Y pues todas las- tuvo ahí un lustro muy interesante. Sí, y pues fue güey. Agent Smith en todas las de Matrix también. O sea, Ajá. Pero cuando le llevan el anillo, todos pues, los Agent Smiths acá. le dice a Gandalf como que, güey, pues estamos en manos de los hombres, ¿no? güey? O sea, no, en peores manos Tan no podemos peor. estar, ¿no? güey? Y Gandalf le dice como que yo a los hobbits les tengo fe, güey. ¿no? Sí. O sea... Cabe recalcar que Gandalf no tiene su raza propia. Gandalf es Sí. un tipo de ser celestial. Sí. O sea, es un... Ser celestial. Pues es que no les puedo decir como el Sí, equivalente. como una deidad, tipo, Una de inmortal. tipo, sí. Es inmortal y es un... Cayó o del sea, cielo. Sí, cayeron Cayó del del cielo. cielo. Y por eso, o sea, los wizards, cada uno es un ser celestial. Sí. Y cuando él cae con el Fire Demon... En The sí- Balrog. Ajá, en sí- Personaje favorito de mí. Persona- Sí, el Balrog. Bien. Lo Va por buen camino. Sí. En sí, cuando él cae ahí, él pelea como Gandalf the Grey. Y en esa pelea sí gana, pero Gandalf the Grey, o sea, siguen siendo celestiales y esto, e inmortales a su propia manera, pero esa fase de su ser se acaba y es cuando él vuelve como Gandalf the White. Sí. Porque aparte Sauron perdió su título como... Saruman. Saruman, perdón. Lo corrompió. Saruman the Sí, White. lo Sí, corrompió. él era Saruman the White. Ajá, entonces perdió ese título de Saruman the White. Entonces, Gandalf sube de The Grey a White y por eso cuando se encuentra al Merry y al Pippin en el bosque, Sí. no los reconoce. Ya. Porque, o sea, sí es él, pero en su infinidad de mentes y seres y todo, ya no es el mismo. Es similar a lo que pasó ahora con The Sandman. ¿No vieron Sandman? La serie, la que adaptaron en Netflix. ¿Tú sí la viste? ¿Pero sufriste o qué? Que lo Ay, mismo es pasa que- con este Eterno, ¿no? Que comete el pecado de derramar sangre de la familia. Sí. Y pues el personaje del que todos estaban enamoradísimos ya no... Si continúa viendo el Eterno del Sueño, el Sí. Morpheus. Sandman. Pero ya no es el mismo personaje. O sea, lo cambian de el chico pálido con ropa oscura Emo. a una persona de color con atuendo blanco, porque justo pasa ese tipo de transición, pues el ente continúa existiendo y con sus funciones, pero ya no es como la misma conciencia en sí, Sí. pero mantiene sus mismos Es una roles. reencarnación. Una reencarnación. Ajá. tipo, o sea, Porque Es la también- continuación de esa existencia, porque es un eterno al fin y al cabo, pues y no también pueden pasa decir ya no con Gandalf, existe. ¿no? Que cuando recién regresa, como que no sabe. Sí. Confundido. Y le dicen, Gandalf. Sí. y, así me decían. Ujú. Sí, Como como que retomando se acuerda, sí. su propio self, Como que ¿no? empieza a regresar, pues, acá como sí, que sí, it's all coming back to me, ¿no? Ok. It's all gone. Entonces también con Gandalf. También se me vino a la cabeza. Qué risa. Oigan, y brincando al otro universo, que Al es Martin. Al George R.R. Martin. ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿o qué prefieren? ¿Prefieren un mundo súper detallado como la Tierra Media o la narrativa esta más cruda y realista que tiene Westeros, que tiene Poniente? O sea, sé que les gustan las dos, porque ya sé, ¿no? Ah. Son primos, ya me imagino que ya están diciendo que les gustan las mismas narrativas, pero ¿qué creen que ha tenido más aceptación? Porque ambos tienen un chorro de fans.
pero sí son cosas como fibras muy diferentes las que te toca a cada uno, ¿no? Ahorita, ¿qué creen ustedes que ha tenido más aceptación? ¿El Señor de los Anillos o todo el hype que tiene Game of Thrones? Y eso? Es que ahí te va también, por ejemplo, otro echándole más Leña al más fuego. leña al fuego. Las últimas adaptaciones de la Tierra Media, The Rings of Power, Ujú. no han sido tan buenas, también aceptadas. No han sido tan buenas. Porque no Sí. se va, o sea, porque se desviaron mucho Sí. para hacerlo más accesible. Comercial, sí, accesible. Y Ya ni siquiera fanservice, pues, o sea, No, como para ajá, hacerlo no. más... No, Para hacerlo- explotar el producto. Ándale. ajá, y Sí. sí, Siempre yo- termina pasando eso, Después, o sea, con todo lo que ha pasado con Marvel, pues, de que Sí. multiverso tras saga. Sí, sí, sí. Dijeron, oye, pues tenemos material aquí, vamos Vamos echando metiendo algo a todo volar. lo que sale. Y, Se les pusieron los signos de pesos en y cuando Más pues, de cantidad dólares. que de calidad. dólares, es cierto. Pero Y euros y de todo. lo que pasó, yo creo también, es que cuando se trataron los derechos de Lord of the Rings, lo que es el estate de Tolkien, ¿no? Los que se quedaron a salvaguardar toda esta propiedad intelectual eran más respetuosos, porque un hijo de Tolkien fue el que después sí. terminó juntando lo que se quedó y editó más libros y esto. Y ahorita ya pues son los nietos o hasta bisnietos y pues al final de cuentas están sentados en una mina de oro, ¿no? Y pues han buscado cómo Florinda Mesa, no explotarlo. veas este podcast, no te vayas. Y también, en este caso, Amazon, pues quería su franquicia Sí, sí, sí. Quería su mitológica, tajada, claro. fantasiosa, como la Sí. tuvo HBO con Game of Thrones, que fue exitosísima Trancazo. y que tampoco cerró bien. Que justo ahorita que dijeron se desvió, Sí, lo se mismo desvió. terminó pasando con Game Game- of Thrones, ¿no? Es Que que- sabemos que no está terminada la obra, pero Pero pues la serie qué tenía que- coraje mundial cuando Daenerys Suéltate, Dani, termina suéltate. Agarra ya. desvivida en los brazos de su salvador, de ¿no? su sobrino. De su sobrino. Slash amante. Slash amante, sí. Slash Digo, muy derrocador. Targaryen, ¿no? Sí, o sea, muy, sí, muy sí, on sí. point, Muy- incestuoso. Sí, siguiendo la narrativa, narrativa. ¿no? Judgment, ¿no? Pero a lo que voy es que, o sea, siento que sí se parecen y sí igual y muchos fans de Tolkien somos fans también De Martin. Más depende de qué mood quieres. Si quieres algo de que es sangriento y que estés como que decepcionado porque siempre, o sea, cada vez que quieras a un personaje de Te que lo van a desvivir. te lo van a, o sea, ya ahí quedó el personaje y tienes que aceptarlo, ¿sabes? Y disfrutarlo mientras lo tienes. Entonces, a cambio, en los libros de Lord of the Rings, siento que a pesar de que hay mucha trauma y guerra y todo, se siente wholesome. Sí. O sea, Sí, total. Tiene final feliz, como decíamos, ¿no? Sí, Sientes entonces- que sí va a haber algo bueno. a No, no. pesar de que también, o sea, créanme, han matado personajes favoritos míos en Lord of the Rings también. A pesar de eso, lo ves y lo disfrutas y estás seguro de que va a haber algo bueno al final del camino. Pero, por ejemplo, justo en siguiendo eso que dices, va a haber algo bueno al final del camino. Pero ahorita la audiencia, Sí. sobre todo la que tiene como gusto por la cuestión política y los conflictos mundiales y todo, de alguna forma sí se inclina un poco más a todo lo que ve con Martin en Game of Thrones, porque te da hasta ciertas analogías de conflictos que hay entre potencias en la actualidad. Obviamente nada más que imagínate que este vato tuviera un dragón y que anduviera Dracarys por aquí, No Dracarys lo por allá. necesita. No lo necesita. Ya lo trae en su cabeza, dime. No lo necesita. No man, Aparte tiene pinta de Targaryen. Sí, ¿eh? mira, Cierto. no de Targaryen, No, pero- tiene más pinta de Lannister. Tienes razón. Bien. Lannister Y aparte- always plays his dead. Dinero, Por eso, Donald oro. o sea, Lannister, Tienes razón. O sea, este no es Targaryen. Sí te la ¿no? compro. Sería Lannister. ¿Qué Targaryen va a Totalmente. ser, velo? Sí, no, o sea, De Donald. a Sir Donald Lannister Lannister. always pays his debts, ¿sabes? De que... No, pero el Donald no pagaba sus deudas. ¿eh? Hay antecedentes de eso. Yo digo que a él le pagan.
O sea, Le él paga- siempre le termina ca- pagando. él siempre cobra. sus Sí. derechos. Bueno, pues nos llegó un comunicado de Estados Unidos. Este fue nuestro último podcast. Un placer haber Un estado. placer. Gracias. No, lo que voy es que también Lord of the Rings ya se acabó. Tiene un Ya. final. Acá, nuestro amigo George R.R. Martin, pues sigue todo abierto. O sea, no nomás su saga de A Song of Ice and Fire, ¿sabes? Song of Ice and Fire. O sea, no Sí. está terminada. House of the Dragon, que ahora están haciendo en HBO otra vez. O sea, esa no es necesariamente... Esa es historia que ya sabíamos que había Sí, pasado. porque es precuela, ¿no? Entonces, correcto. o sea, no es necesariamente que en este libro va a venir, pero pues tienes, o sea, otros miniseries donde hablan Los y spin-offs. y te dan de que nomás el árbol genealógico y te dicen esto pasó y la gente conecta de dots y eso. Es que nada más con el árbol genealógico tiene un chorro. Porque Hay es una mil historia, hay descendencia. una historia chistosa, ¿no? A Martin le gusta mucho el fútbol americano. Ok. No me acuerdo a qué equipo le va ahorita, pero le fascina el fútbol americano. Y perdió una apuesta con un amigo suyo Sí. que le va a los Cowboys. Ah, Entonces, el pago de la apuesta fue que un caballero que sale en uno de los libros, güey, cuando describen su escudo y eso, pues resulta que es un escudo blanco con una estrella azul. Que Ok. es el escudo de los los Cowboys. Ay, güey. no. Pero ahí yo creo que se escribieron en diferente época. Sí, o sea, total. cuando Tolkien escribió, no estaba ni en su idea ni en su mente que esto pudiera ser una trilogía, una serie, era una novela. Él escribió para publicar. Y Martin sí tiene antecedentes de haber escrito para series. O sea, Ok. Martin, Sí, ya, justo. Martin ya estuvo en Twilight Zone en los 80s. en los 80s. Escribió en otras como series. para adaptación. ¿no? Entonces, yo creo que él traía en su cabeza que eso podía suceder. Rechazó mucha gente hasta Sí. que le llegó HBO. Ah. Porque HBO sí es una productora muy seria Sí, y sí, dijo, sí. Fiel. con ustedes sí me siento. Sí, claro. ¿no? Con ustedes sí me siento a platicar porque yo sé que a ustedes les gustan hacer Sí, las sí, cosas sí. bien. En este caso, HBO tenía el antecedente de haber hecho Rome, que no sé si la han Sí, yo visto, se la vi pero buena. Buenísima, güey. sí. Fue en realidad la serie que hizo posible Game of Thrones, porque fue la primera macro serie que Sí. le metieron millones por episodio. Luego se les pasó la mano y aparte tuvieron un accidente en los estudios, se quemaron Sí, todos los se acabó. todos los O sea, series. no terminó, ¿no? Que La habían- serie. O sea, creo que fueron Es 2 que o 3 temporadas. ¿no? Todo eran 2 temporadas. 2 temporadas, Pero nada más. iban a ser 5. Iban a ser 5, sí. Pero toda la producción, todo el lugar que tú ves en la serie, lo fabricaron. Ah. Entonces se les quemaron todos los estudios y dijeron, no, Pues de ánimo. Sí, sí, o sea, sí, se mete acabó. la Ya se historia, mete la historia rápido y en la segunda temporada la cerraron a como pudieron, muy Sí. dignamente, porque la serie está muy buena. Sí, sí. Pero ahí Martin, yo creo que a su manera sí tenía... Más la experiencia, pues, el Sí, hilo en su conductor de una cabeza serie. sí estaba que esto se podía hacer una Sí, serie. por el Y él trabajo siempre previo. pensó en serie, no película, porque es imposible Sí, no, man. hacer en película No, hombre, esto. No se puede. ¿No? Y pues desgraciadamente la serie lo alcanzó. ¿no? Ujú. Porque él cuando empezó ya estaba el 5º libro por salir. Sí, estaba. Entonces él estrenó, creo que fue en 2010, 2011, y dijo, bueno, son 8, 10 ajá, temporadas, tengo Todavía 10 tengo, años, todavía escribir tengo el tarea sexto y hecha, el dijo. séptimo. Y se hizo tan famoso que se la pasó de convención en convención, de invitación Y ya en no le dio invitación. tiempo para andar escribiendo. Ya no le dio tiempo. Ya no hizo nada. Y luego, pues el final, pues fue lo polémico Lo que que fue. Y por diferentes motivos, A mí, por ejemplo, lo de que Daenerys se volviera loca no se me hace del todo extraño porque también... Pues su papá La era hija el del rey rey, loco. de Mad King, Exactamente, sí, o sí. sea, estaba en los Continuó libros. la tradición. Era aquí. parte de... Podía pasar, pues o sea, dicen en la serie, ¿no? De que Sí. dicen que los dioses tiran un volado, ¿no? Cuando nace un Cuando un Targaryen. Targaryen, ¿no? sí. O Sí, sí. está bien loco O es un no. chingón, ajá, Ajá. claro. Y yo creo que también no le ayuda cómo terminó la serie. Él se metió en otra serie de proyectos fuera del que dices tú de House of the Dragon, que es Fire and Blood, se llama el libro. Hay otro del Hedge Knight y Duncan Egg que también son precuelas. O sea, también habla de otros reyes Targaryen. De uno que literalmente era como el 6º, 7º al trono. Y, o sea, no iba para el trono y lo mandaron... El arlequín de la corte. No, sí era Targaryen, ¿no? Pero, Sí, sí, sí. pero no pintaba para el trono. Entonces lo mandaron de escudero, de un caballero y Y anduvo. fue el que- Conoció a todo el mundo.
Y por azares del destino y guerras entre los Targaryen y no sé qué, acabó siendo el rey. Y terminó siendo muy buen Sí, rey sí, sí. porque conoció el Conoció mundo. todo, O sea, sí. salió de su castillo. Era buen diplomático el vato. Sí, pues anduvo durmiendo ahí. No estuvo encerrado en su reino y queriendo gobernar los Sí, sí. otros Ajá. 6 Caprichado, sin güey. conocerlos. No, y Así aparte es. también está ahora trabajando en los videojuegos. En Elden Ring, él escribió Elden Ring. No, Mini, pues no la va a terminar. Y ese yo lore leía, está leía en internet más que es el deep. chiste perpetuo. Yo de ya ese- tengo como 4 años que ya no tengo esperanza. Ya lo dimos por... Antes, cada Ya, 3, 4 4 meses, años que ya. me metí a su página, ¿no? Que se llama Nora Blog. A ver si hay algo. No, publicaba de repente un capítulo, güey. Órale. Entonces dices, bueno, está escribiendo. Tiene como 2 años, güey, que él ya dijo que tiene como 1000 páginas escritas, güey. Pero ¿dónde están, apa? Y luego la teoría 1 es de que el vato está tan enredado el mundo que no consigue desenredar. Ándale, no, sí. Sí, no, terminar todo. Juntar las líneas. Hay tanta La información. otra teoría más triste y más fea es que dicen que el fin de la serie sí es el fin que él les dijo que iba a hacer, güey. Ah. Y como no le gustó a nadie, Está viendo cómo cambiar. el vato ya, o no Ala. quiere reescribir, o ya no lo quiere escribir, o lo que Sí, sea. sí. Pero definitivamente lo que le pasó a los productores, número 1, se les acabó el material raíz. Ajá. Y se acabaron los diálogos fregones porque ya no Ya no había, estaban sí. escritos, ya no venían el material original. Y número 2, ellos ya andaban viendo a qué proyecto iban a brincar también. Sí. Aparte, Es triste, pero es verdad. Ah, sí. Pues sí. se les Right. acabó, o sea, esa magia de ¿te gusta este personaje? Se muere. Sí. O sea, ya no Sí, el tenían sorpresa, esos eso sí. guts, ¿sabes Sí, cómo? sí. Esos hooks así. Ya no, después de la quinta temporada, o sea, después de la cuarta, empezando quinta temporada, ¿quiénes han matado? ¿A quiénes mataron? ¿Qué dijiste? Que A no ver, manches. es que en la primera, o sea, tras toda la temporada, que ahorita vamos a... ahorita te voy a decir lo chistoso, ¿no? De que, Ned Stark, un vato Sí, honorable, sí. gran guerrero, gran gobernante, a huevo, yo Se me hace subo al bueno. barco de este vato y pum, El se primero muere, que güey. se nos va. Y es Sean Ben. Que se muere en todas las películas Sí, del mundo, claro. ¿no, güey? Boromir se muere, se muere, en GoldenEye se muere, en todas Los que ya les sabían la trayectoria sabían para dónde iba. Sí, güey. El vato tiene un historial de morirse, güey. Fíjate que su personaje favorito de Lord of the Rings y lo puso de Ned Stark también para que se muriera. También. Simón. Un hombre honorable. Y luego, Claro. en la Sí. segunda temporada no es una muerte como tal, güey. No es la batalla de Blackwater Bay, ¿no? Y que parece que ya van a tomar King's Landing y ahí nada. el Tyrion se pone la camisa de héroe y quién sabe cómo y Sí. tiran bombas nucleares ahí estilo Westeros y ganan, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, llegas al último episodio y dices, ganaron, güey, qué pedo. La tercera temporada, ya Red Wedding, ¿no? Sí. Ese Ya, sí. ya. Que igual, uno que ya lo había leído, pues querías ver cómo iba a ser, güey, porque ya sabías que venía, ¿no, güey? Que venía ese golpe. Pero eventualmente, como dice Daniela, güey, se pierde el factor sorpresa, güey. Sí, Tú ya ya, sabías ya. que la Algo va a temporada pasar, era de 10 y que en el 9 te Ajá. dan una bomba y en el 10 Alguien va a morir, algo. te sobaban, te ponían una curita y te decían nos vemos el año Ya. que Nos viene. vemos ¿no? otro año. Sí. Algo va a pasar ya en este. Entonces, en el penúltimo. Que Sí siento que perdieron el factor sorpresa y también siento que como a nadie le gustó el final, güey, te olvidas que de todas maneras hubo episodios buenos. Sí, todavía en claro. la temporada 7-8, Ah, sí, pues sí. el arc de Arya Stark Sí. estuvo interesante Ay. todavía. El Battle of the Y Bastards The Long estuvo Night bueno. también, o sea, la última pelea de Long No, Night. esa no. Muy oscura. Esa Muy no. oscura. No veía nada. Pleito, conflicto. Conflicto como en Game of Thrones. Es que los productores dijeron de que las Así televisiones es. están bien jodidas, Sí. por eso no pueden ver bien. Que porque no se veían los dragones y Yo le eso. subía todo lo que se podía. Es que Al está- Bright. eso sí está bien bajito, está bien bajito el audio. Es cierto, eso es cierto, lo Le acabo de volver a ver. subías a Me- todo sin y ni aparte nada. también le subías a la intensidad de la luz para ver qué estaba pasando. luego- No veía quiénes mataban. El arco de redención de Jamie Lannister. Ay, no. También en un episodio me lo echan a perder, pues. O sea, el vato desde que le cortaban la mano se reformó una gran persona, eso, y pum, ¿no? No. Entonces, Aparte, Cersei, todos le teníamos ganas. Todos, Puede todos. que le caiga una Una piedra, piedra, güey, encima ¿eso de qué? que... ya no me hubiera Le enojado falta- si cae de reina. Se lo merecía. Hubiera estado bien chingón, la Es- verdad. ese nivel de- Hubiera de- estado agridulce. Mejor que una Sí, piedra o sea, encima. Si ella termina de reina en Lord of the Rings, no me cuadra. Pero que en Game of Thrones terminara ganando, No que terminó el Bran de rey. tiene ¿Qué con menos toda la quería? historia. Sí, güey, La Bran verdad, the Bran. Broken. Sí. Digo,
está bonito, ¿no? De que, pues el rey más sabio del mundo y luego no puede tener hijos, entonces no va a haber conflicto de sucesión, pero también está muy idealista pensar que una historia inspirada en una sociedad medieval, güey, monárquica, termina en democracia, ¿no? Sí, no, fíjate que cuando se muere el rey vamos a hacer aquí una reunión todos y vamos a votar. Y no, cabrón, pues eres el rey, el rey es el que manda, es derecho dinástico, es de sangre. O de conquista, ¿no? Porque Robert Baratheon era rey por derecho de conquista, porque ganó la guerra, güey. No se lo tocaron, él lo tomó. Les voy a contar algo de una persona que no había leído los libros ni nada, pero que también tenía un odio inmenso a Cersei. Cuando ya fue todo avanzando, que salió el Rey de la Noche y todo, en una de esas se para, o sea, estábamos viendo de que la serie y para el episodio, no me acuerdo cuál era, y dice, no lo dudo que la Cersei se ponga con el Rey de la Noche. El macho acá. No lo dudo que si hubieran ganado los Salía con ellos, güey. se hubiera alianza con aliado. ellos. Sí. Sí. No era No, nada Qué personajazo, la Pero verdad. fíjate, ahí yo en su momento pensé que me gustaba más Game of Thrones. ¿Pensaste? Sí. Y con el tiempo me regresé a la idea original de que no, de que Lord of the Rings es muy superior por como yo lo entiendo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces al principio decías, pues sí, mucha sorpresa, los malos son malos, los buenos tampoco no son buenos totalmente. Y al final de cuentas, Lord of the Rings termina siendo una historia muy moral, güey. O sea, los buenos son buenos, los malos son malos, no te lo esconden. Y eso de que es un final feliz tampoco pinta así, güey, ¿no? O sea, Frodo se acaba yendo de la comarca, güey. Por el trauma de todo lo que implicó eso, el vato se va con los elfos, güey. Aragorn termina de rey, sí. Pero Arwen se casa con él y se va a morir, güey. Pues sí. O sea, Hay un tema de mortalidad ahí, güey, ¿no? Entonces, a veces lo vemos con esos ojos, pero también yo siento que el mundo de Game of Thrones abreva de más lugares. O sea, en un principio es, sí, la Guerra de las Rosas. Pero, por ejemplo, Khal Drogo son los mongoles, güey. Genghis Khan, ¿no? ¿Cómo se llama el reino aquí de los... Pedro Pascal. De Ajá, los Sands. exactamente. De los Sand. y Dorne. 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 Dorne, Sí. pues es un tema Medio Oriente, medio Sí. árabe, persa, ajá, de por allá, pues, ¿no? The Wall, pues es Adrian's Wall, ¿no? Que era lo que pusieron los romanos cuando invadieron Britania para que no se les brincaran los salvajes, ¿no? Yo como mexicano pues lo veía como el muro de la frontera, ¿no? pero no es eso, Otra vez, exactamente. Tropicalizando. Ajá, tropicalizando. Relevante. Y por ejemplo, la Guardia de la Noche, güey, ¿no? La Guardia de la Noche es un concepto bien interesante, güey. O sea, como de... Igual, esto no lo chequé, ¿no? Pero yo lo entiendo tipo como las cruzadas, güey, ¿no? Era como que gente que se juraba una causa, güey. O que los mandaban ahí a expiar sus pecados, en cierta manera, güey, a trabajar del reino. Entonces, a lo mejor de gente que eran delincuentes, pues los acabas convirtiendo en gente de bien, ¿no, güey? Sí. Y en ese sentido, a lo mejor sí es un universo más rico, porque creo que agarra de más lugares, ¿no? Ok, pero quedamos en que El Señor de los Anillos 100%. Sin Es ninguna más duda. straightforward de acá el asunto. Sí. Yo soy muy fan de los dos y, o sea, como Gonzalo sabe, yo leo muchísima fantasía y tengo 1000 mundos de fantasía aquí adentro en mi cabecita. Pero mi favorito siempre es Lord of the Rings. O sea, Dos Lord of the Rings. Es que le tengo mucho amor, o sea, 3, ya creo. es... 3 Lord of the Rings. Creo que sí, salvo que no. Neto me diga otra Yo cosa. también, sí. Estoy esperando hacia el Neto a ver qué dice, ¿no? Super Lord of the Rings, la verdad. Sí, muy bien. A ver, el También, productor que dice... Cuando salió la primera, igual la fui a ver al cine en Tucson, me acuerdo. Y igual salí de ahí y fui al Costco, güey, a comprar el libro, güey. Todavía lo tengo, de Sí, hecho, güey. es el mismo. Inmediatamente, ¿no? Sí, inmediatamente lo fui a comprar. es Todavía que- trae precio y todo. En aquel entonces le costó 11,49. Y sí, del Qué Costco, bonitos ¿eh? tiempos. No Sí, está güey, mintiendo. no está mintiendo. Es del Costco. Salí del cine en Tucson y órale, vamos. Sí, y fíjate que yo los compré en Sanborns, güey, en Tijuana. Ajá. Entonces los leí en español, güey. Sí, man. Luego los compré en inglés, güey.
Sí. Y la neta, siempre pues si tienes la posibilidad de leerlo en el idioma original, pues sí está mucho más rico, ¿no, güey? Pero el mensaje sí se pasa, pues al final de cuentas las traducciones son muy buenas, güey. Pero sí, en el caso de Lord of the Rings, pues como dijo Daniela, ¿no? O sea, viene de un mundo nórdico y luego de otras historias británicas, ¿no? De que Sir Gawain en The Green Knight y así, que el vato tradujo del inglés antiguo al inglés nuevo, pues y todo eso. Ahorita hace rato que les comentaba. Eran como poesías, ¿no? Esos también. Sí, No, y aparte la mitología adentro del mundo de Lord of the Rings está muy interesante. O sea, que no lo mencionan necesariamente en las películas, pero los dioses que creían. Está más todo. enriquecido de mitología y de más cosas, vaya. Aparte, Yo Lord of the no- Rings fue primero. No, pero también, o sea, No, Game of sí. Thrones también tiene mucha mitología. Sin Lord of the Rings no hubiera existido todo lo demás. Exacto. Sí, sí, sí. Ahora sí que el vato gateó para que los demás cambien. De hecho, aquí yo traía una pregunta que me encontré en internet que decía justo eso. Que si pensaban que si hubiera existido como todo lo que creó Martin, si no hubiera existido Pues es que- The Lord of the Rings. Como, Sí, la influencia, o sea, ¿no? De- Mira, el Tolkien y el que escribió Narnia, que se me fue su nombre ahorita. C.S. Lewis. C.S. Lewis están escribiendo como al mismo tiempo. Solamente Narnia está muy basado en la cristianidad, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, Narnia hubiera salido si salía Tolkien o no. Entonces Sí. tenemos estos dos grandes fantasías. pero Lord of the Rings no hubiera salido sin C.S. Lewis. Ajá. Entonces todo está Eso está conectado, interesante, pues. sí, sí. Exactamente. Porque C.S. Lewis sí estaba escribiendo y Tolkien como que escribía para él. Exacto. Y le iba compartiendo a C.S. Lewis. Y en el punto en donde terminó el Hobbit le dijo, güey, tienes que publicar esto, güey. Está en perrón. Güey, me lo copiaste. El vato no sabía literal en lo que estaba sentado, pues, y C.S. Lewis fue el que le dijo como que, güey, necesitas publicar esto, Sí, güey". sí, sí. Ahora, Vamos, aviéntate. yo ahí lo que te diría es que, por ejemplo, tanto Narnia como Lord of the Rings están escritos por académicos. Sí, totalmente. Entonces, aunque fueran fantasía, venían Tienen su de gente, trasfondo. y venían de gente muy respetable, pues. Claro. Que eran profesores en De Oxford, Oxford, era... Ajá. No era lo que después fue la fantasía, pues la fantasía era un tema de nerds, de otakus. Y ahí George De los Martin. de aquí. Como No. nosotros. Y George Martin lo volvió mainstream, güey. Sí, sí, O sí. sea, digo, empezó con la película de Lord of the Rings, ¿no? En donde se volvió medio cool de que te gusta Sí, la sí, fantasía. Pero ya con Ya sí Game son of Thrones, mainstream güey. acá, Sí, sí, güey. Ya comercial. lo raro es que no te guste la fantasía, Eso. güey. Esa era la pregunta justo. Decía, ¿crees que que sin Tolkien existiría Canción de Hielo y Fuego o Martin de todas formas habría encontrado su voz propia? Acabamos de decir que están enlazados. Pues sí, Entonces, es que sí tienen- a lo mejor no hubiera sido lo que fue, pero obviamente se inspiró, se apoyó en, así como con C.S. Lewis. O sea, están ligados y como bien acabas de decir, sin ellos no hubiera sido mainstream este pedo. Igual y no hubiera sido tan político, ¿sabes? Porque siento que eso es lo que le molestó. No molestó, pero con lo que terminó inconforme Martin, que no, o sea, el final. Entonces, a pesar de que le encantó todo, el final no le gustó tanto. Y eso es lo que a él lo hizo igual y ser tan, no quiero decir extremista porque no es extremista, sino tan crudo en su manera de escribir los libros. Más, yo creo que también tiene más inspiraciones, no solamente Tolkien, pero pues Tolkien para... Sí, es como dicen, es el abuelo. Es como el dijimos. abuelo Es el abuelo y el otro es el todo. papá. Unos Pero siempre como tienen que también- caminar para que los otros corran. Pero como señores. también dijo Gonzalo, o sea, si no hubiera sido por C.S. Lewis, Tolkien Tampoco no no hubiera, hubieras- salido. Ajá. No, y Entonces, al final de cuentas, si no hubiera estado Lord of the Rings, yo me imagino que George Martin hubiera escrito de todas maneras. Ujú. Porque el vato es un escritor nato. Claro. Eso no cabe duda. Ahora, que le ayudó que estuviera Lord of the Rings, le ayudó Pues claro, muchísimo, claro que güey, sí. ¿no? Porque de ahí se Tomó inspiró. inspiraciones, claro. Y en lo que dices de político, Lord of the Rings a su manera también es político. claro. Porque Tolkien, igual que Lewis, eran muy católicos. Ujú. Entonces, si tú ves los digamos, personajes, güey, Gandalf, Aragorn y Frodo, son tres representaciones de Jesús a su manera, güey.
Uno es el padre y que resucita, güey. De Holy ¿no? Trinity, pues. Ajá. Holy Trinity. Y Aragorn en la película no parece. En la película parece como que es un vato que tiene dudas, que es, que no es. Sí. En el libro no, güey. En el libro el vato sabe que él es el elegido, güey. Que viene de la sangre de Númenor, que viene de The last línea de king. The Isildur. last O sea, king. el vato sabe que su destino es eso, güey, ¿no? Y en cambio, Martin, yo creo que tiene una tendencia más como de izquierdas, más socialista, y se ve también Sí, en, se nota en en su su obra. obra, ¿no? Y en ese sentido sí es más realista, güey, porque sí, no hay buenos, o sea, los buenos tienen defectos, los malos tienen virtudes. Y eso también hace muy interesante el universo, güey. Porque de repente puedes pasar de odiar al Jaime Lannister a decir, oye, güey. Lo mira, comprendo. Yo también Simón, hubiera güey. hecho lo mismo si mi Está bien familia guapa tu estuviera- hermana, ¿no? ¡Ah! No, eso no. Oigan, mi personaje favorito. O siempre fue Tyrion, güey, ¿no? Littlefinger. Littlefinger. Pero Littlefinger es el clásico. Hasta que se topó con la Sansa. El Sí, clásico vato de la corte, güey. Pasado. Sí, sí. Que es un operador nato, güey, que anda diciéndole una cosa a uno, diciéndole otra, hilando fino, güey, a ver cómo él gana siempre, güey. Sí, Y que no viene o sea, que es un vato que no nació así en la cuna de plata, pero que el vato ansía el poder y está dispuesto a hacer Hacer todo. todo. Sea, güey, Sí, yo ¿no? primero. Sumamente inteligente para Sí. Hábil, güey. Hábil. hilar eso como las arañas que eran en The House of Dragon, ¿no? Y todo eso desde que viene desde allá. No, él siempre fue mi personaje favorito. La verdad, estuve en la serie triste cuando se murió, porque en el libro no ha pasado. Entonces, Todavía no es real, si no ha pasado en el libro. En el libro no está muerto. Lo que pasa es que los libros, al final de cuentas, cada libro es de 800 a 1000 páginas, güey. Sí. Sí. Yo ahorita, si Martin sacara el sexto, tendría que pegarme un clavado por lo menos al libro anterior, güey. Sí, Sí. para recordar. Porque hay todo. muchos personajes que en la serie los mataron y aquí siguen vivos, o que aquí existían y en la serie no, y lo que traigo más Lady fresco es la Stoneheart. serie. Lady Stoneheart, sí, por Ah, ejemplo. ¿Sí sabes quién Sí, es? claro. Que hubiera salido en la serie. Eso Estaría hubiera estado perrísimo. súper padre. Que no entendí por qué no la replicaron. güey. Perrísimo, güey. Les faltaban igual a todos nos tenían boquiabiertos, encantados, pero ese tipo de detalles hubiera sido Sí. wow, un super orgasmo Sí, yo- televisivo. Yo era lo que te decía, que antes se me hacía muy fácil juzgar, pues de que, hey, pues el libro está más fregón porque tiene esto. Y ahorita yo sí entiendo, güey, cuando lo adaptan, pues tienen que tomar decisiones, güey, tienen que tomar decisiones prácticas y aprendo a separar la obra original de la adaptación y cada uno con sus ventajas, güey. Sí. ¿no? Excelente. Pues compañeros, ¿qué creen? Pues aquí Nos ya se nos acabó acabó el el tiempo. Es que era un tema Era- muy sí. extenso, así como Tienes la que obra, volver. Tienes que Vamos a volver. tener que- Claro, Game claro. of Es que yo creo que es un Tienes que episodio volver. para cada tema, tiene que ser, Sí, o sea, yo no creo que más. Sí, ahí la verdad, nos sí. equivocamos. Los Y juntamos. un tercero para comparar Para los dos, compararlos, Sí, sí. el o sea, tercero tiene que del ser uno de pleito, cada. ¿no? Va a Así de haber que- segundo y tercer Sí, episodio no, de hombre. esto. Continuará. Pues muchas gracias, be la continued. verdad, por acompañarnos. Muchas gracias. O sea, ya nos habían dicho que eras el expertazo, así Sí. que quedó comprobado. Y yo cuando tengo dudas de marca. Quedó comprobadísimo. Sí. Aquí pues nada más sería preguntarles a la gente que nos vea, a nuestros seguidores, por ejemplo, qué diferencia ellos consideran que hay entre Tolkien y Martin, cuál prefieren, que nos dejen en los comentarios ahí ¿Quién es sus su personaje opiniones. favorito? Personajes ¿De qué favoritos. casa serían, por ejemplo? Ah, sí, ¿de qué casa serías? Griffin. Ah, no. Griffin. Sí, Ese ya sería otro episodio. Otro episodio. Nosotros. Me hice bolas. No, la neta los Stark en caliente. Stark. Ah. Lobo, el norte, frío, Sí. gente así práctica. Vámonos. Ah, sí, la familia, nadie ¿Y somos tú? calurosos. ¿Y tú quién de qué casa serías? Yo siempre he pensado, o sea, me encantaría decir que soy una Targaryen, pero siento que soy como de la casa esta de las flores. Hightower. Hightower, De sí. los Hightower. Marjorie Tyrell. De los Tyrell. 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 Siento que Sí. me Esa me gusta a mí quedaría también. Sí, como un está. poquito más, pero quisiera ser de que... Aunque te exploten en el septo. Sí, no me importa. O sea... Con fuego valirio. Pero ¿saben qué? La abuela de la... Wow, ese personaje, sí, Sí, digo, no ha pasado en los Y libros. actoraza. totalmente. Pero tú,
Ya se nos fue, ¿verdad, ella? Ya. Una rosa hasta allá, hasta Una el rosa. Hightower, donde estás ahorita. A mí también me gusta mucho Hightower, fíjate. Sí, los La Tyrell. verdad. Me gusta mucho Tyrell y los Stark en segundo lugar. Pero Tyrell son los que más me identificaba. Yo Stark. Definitivamente. So- Sí. Definitely. Lobos y rosas, puros lobos y rosas aquí. Sí. Sí. Claro. Bueno, Dani, pues hay que Pues- despedir. Recuérdanos las redes. y A ver. Beto, Sí. porfa, la frase. Sí. Ahora sí no me voy a equivocar. Hey, Animation 22 y 23 de noviembre. Sí, 22. Cosplay, espero que ya lo tengan al 90%. Por favor. Gonzalo fue el año pasado con su familia en cosplay. Sí, vas en cierto. cosplay. Era familia Sí, cosplay. de Deadpool. Y la familia de Spider-Man. Sí, es de verdad. Bien cool. Spider-Verse. ¿Y ahora Del qué van a Spider-Verse. hacer? Los hobbits, ¿no? Se van a Creo jalar que de van a joven. querer ser los del Gollum y así. Eso está bueno. Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como Animation-bajo, Laberinto Geek Podcast, en TikTok Animation-con, Con. Eso. Yeah. Laberinto Geek Podcast y Spotify Laberinto Geek. Eso. Ahí Ahora ya lo Eso, logramos. ¿ya ven? ya. Eso. Y la frase neto. Del pixel al multiverso, aquí todo es canon. Nos vemos en el próximo. Gracias por acompañarnos.